Hola bicimaniacos, vaya caída. ¿El ABS para una e-bike habría evitado esta caída? Os lo contamos. Bueno, Juanma, después de haber hecho tu primera frenada no frenada o frenada ABS, ¿qué tal? ¿Cómo lo has visto? Pues que no frena, o sea, esa es la realidad de la vida. Claro, tampoco bloqueas. Claro. Es una detención segura, pero que probablemente para un principiante sea lo ideal, pero para alguien como nosotros que tenemos bastante técnica en nuestras piernas y en nuestros dedos y esa sensibilidad, es un poco raro, no frena. No frena. Pues Desde luego sí que no bloquea, eso sí que es cierto, o sea, cumple con ser un ABS. O sea, el control de la dirección lo puedes mantener, pero la distancia de la frenada no, es totalmente arbitraria. Exacto, va frenando cuando decide. Hay que probarlo más, ¿eh? Sí. Estamos estrenándolo, como quien dice. Ajá. Cada vez hay más tecnología, más electrónica, más pilas, sí, y más ayudas a la conducción, en este caso a la frenada. Y vamos a hacer una prueba súper exhaustiva de varios meses en la que nos hemos empapado e integrado totalmente con el nuevo sistema de frenos Bosch ABS, tanto en su versión Magura como en su versión Tektro. Sistema de frenos ABS para una bicicleta, en este caso fabricado por Bosch, Magura o Tektro. Es lógico, es adecuado, es un sistema muy sofisticado que Bosch lleva muchos años desarrollando y ahora ya sí lo tenemos en la calle desde hace más de un año y lo estamos probando a fondo para vosotros. Os adelanto que mi apreciación o valoración del sistema de frenos Bosch ABS ha ido de menos a más. Sí, si la prueba hubiera durado solo 2 días, casi diría un rotundo no al ABS para e-mountain bike / enduro. Y por supuesto siempre va asociado a una e-bike. Necesita la alimentación de una batería, de una pila, en este caso la batería principal, para alimentar tanto su caja negra, que no va aquí, su caja negra realmente, su electrónica está en el motor y lleva Bosch muchos años desarrollándolo, con lo cual, aunque es un montaje de fábrica y no se puede añadir a posteriores, realmente, que sepáis que los motores Bosch todos llevan esa tecnología ABS ya metida en su placa base. Lo he podido probar durante varios meses y eso me ha dado una oportunidad única para poder valorar y poder emitir un veredicto que creo que va a ser muy interesante. Quedaros hasta el final y os cuento mi apreciación real, objetiva y subjetiva, con mediciones de medidas de frenadas incluidas, que creo que van a aportar mucho valor y van a ser muy interesantes. Pero antes de meternos en faena, vamos a hablar de 4 datos técnicos. Nada, va a ser muy cortito. El ABS Bosch, tanto desarrollado con Magura como con Tektro, funciona con un solo canal. Solo funciona en el canal delantero, en el freno delantero. La rueda trasera se nos sigue bloqueando. Y lleva un disco fónico, un sensor fónico, como todos los ABS de las motos y de los coches, tanto delante como detrás. Su cajita negra, es la responsable de repartir en ese fluido, en ese líquido hidráulico, cuánta cantidad, cuánta presión de la frenada va a llegar finalmente a la pinza. Aquí es donde realmente se reparte la presión de la frenada que nosotros ejercemos en la maneta. Pero el cerebro, la electrónica, quien gobierna, quien manda y quien decide cuándo y cómo, está en la placa base de nuestros motores. En toda la generación Smart System vienen ya preparados, pero es un gadget tecnológico que solo puede venir montado de fábrica. No podemos comprarlo y añadirnos en nuestra bicicleta. Por ahora es así, es un paquete cerrado y de fábrica. En cuanto al precio, no hay un precio definido porque va a ir montado en una bicicleta de fábrica, con lo que no sabemos el fabricante cuánto le va a repercutir. Yo calculo que entre 300 y 500 euros más. Y en cuanto a peso, para los obsesivos del peso, pesa alrededor de 340 gramos el sistema. Bueno, y luego depende del tipo de anclaje, de la horquilla que lleve, pero bueno, más de 300 gramos. ¿Es peso? Bueno. ¿Es seguridad? Sí. Cada uno tiene que valorar si le va a compensar, pero como os digo, en mi caso, las sensaciones han ido de menos a más. En nuestras pruebas hemos contado desde el típico tópico de frenada en nieve, sí, hemos tenido nieve, en el que la frenada se alarga indeterminadamente, con lo cual ese tópico de que el ABS para condiciones cuanto más adversas mejor, pues en el medio natural, con nieve al final casi es mejor desconectarlo. Si nos vamos al otro extremo, a un terreno compacto, una tierra firme, muy adherente, húmeda, pues ahí sí, ahí la frenada es espectacular. No me atrevo a decir que pueda ser mejor que un buen piloto, que un buen experto frenando sin ABS, pero se acerca bastante. Hay una particularidad que tenéis que tener muy en cuenta si estáis valorando o queréis que vuestra próxima bici venga equipada con un sistema de frenos Bosch ABS. Aquí tenemos una versión más de rally con plataforma de 130 de recorrido y unas cubiertas más ligeritas, más rodadoras, tacos en perfecto estado. Y aquí tenemos una Mondraker de enduro mucho más agresiva, de una geometría forward mucho más lanzada, más larga, más adelantada y más cargada en la parte delantera, con un pedazo cubiertón, con unos tacos descomunales y una calidad de agarre excepcional.
convencional. Hay mucha diferencia de frenada entre estos dos sistemas de frenos ABS. Aquí tenemos un Magura y aquí tenemos un Tektro. Tektro en general lo asociamos más a que sea un poquito más ligero, más de rally, ¿vale? Y Magura es la frenada más contundente, la óptima sin duda si vuestra mountain bike va a ser de montaña. Hay muchísima interacción de cómo va a responder y de cómo de bien va a ir el ABS en función de la calidad y de la cantidad de cubierta. A diferencia, esto es una obviedad, pero a diferencia de un sistema de frenos normal sin ABS en el que, claro, una cubierta más gorda, con más agarre, siempre va a frenar más, va a tardar más en bloquearse, esto traducido a un sistema de frenos Bosch ABS quiere decir que con la cubierta de más agarre va a tardar más en actuar el ABS, vamos a necesitar menos de su intervención, por lo tanto, la frenada siempre va a ser mejor. En el caso de una cubierta de rally, de un taco más recogido, más fina, más rodadora o que vaya inflada a más presión, ahí sí, ahí vamos a notar con menos agarre y con menos contacto, lógico, con el suelo, que el ABS va a ser más intrusivo, que va a entrar más, que nos va a alargar más las frenadas si vamos realmente al límite y vamos apurando a tope las frenadas, con lo cual es muy importante que tengáis en cuenta que la elección del neumático es fundamental para que el ABS intervenga más o intervenga menos. Cuanto menos intervenga el ABS, mejor está frenando la bici por sí sola. Recordar que el sistema de frenos ABS es un sistema que debe funcionar cuanto más tarde, mejor. Tiene que ser el último en llegar. Antes tenemos que estar nosotros controlando y dosificando la frenada. Es muy importante que tengáis este aspecto en cuenta. Bosch nos recomienda, de hecho, exhaustivamente que con una cubierta gastada, demasiado gastada, el ABS puede tener interferencias en la frenada y puede estropearla. O sea que es muy importante no solo que la cubierta sea buena y que agarre, estamos hablando de uso deportivo, de uso de campo, es muy importante que la cubierta esté en buen estado. Son detallitos, son pequeñas pinceladas, pero tenerlas en cuenta. Llevo, desde que tengo uso de razón, montando en bici. Y sí, siempre en bici de campo. Y os digo una cosa, en la vida de uso activo de ciclista de bicicleta de montaña se me había ocurrido medir con 1 metro cuánto tardamos en frenar, qué distancia recorremos. Es una curiosidad, pero nadie, por lo menos yo, no me había planteado nunca en cuántos metros frenamos yendo, por ejemplo, a 25 por hora en un senderito de bajada. Lo he probado conmigo y lo he probado con Juanma Montero, que a diferencia de mí pesa bastantes kilos menos, y de esa forma hemos sacado unas conclusiones súper interesantes. Hemos puesto a prueba el ABS al extremo de solo frenar con el freno delantero, con y sin ABS. Medición que os digo, nunca se me habría ocurrido hacer, de no ser porque se nos ha cruzado el ABS en nuestro camino. Hemos llevado al extremo las pruebas. Hemos hecho pruebas solo con el freno delantero a tope en sus distintos modos, en su versión trail, que sería la más, vamos a llamar, deportiva, su versión all-road, que es la más light, y por supuesto desconectado, como toda la vida. Y las conclusiones son sorprendentes. Está claro que en una frenada de emergencia extrema, el único freno que nos va a detener sin ABS es el delantero, pero con ABS la cosa cambia y hay que usar los dos. Si solo nos centramos en el freno delantero, las distancias de frenado ABS en mano se han alargado claramente sobre la capacidad de Juanma o mía de frenar naturalmente con nuestro, digamos, mejor estilo, con nuestro mejor tacto. Pero esto es una, digamos, excepción, porque el ABS tenemos que entenderlo como un conjunto en el que vamos a repartir y vamos a controlar la frenada entre lo que aporta el ABS del freno delantero y lo que nosotros repartimos y controlamos también la frenada trasera. Al final es un conjunto, es un sistema que va a interactuar con nosotros. No deberíamos considerarlo como algo, como pasa en un coche o en una moto, sobre todo en los coches, en el que pisamos el pedal a fondo y que el ABS haga todo el trabajo. Aquí, a diferencia de estos vehículos claramente más pesados, la intervención humana puede interactuar para bien y sacarle todavía más partido al ABS. Esta conclusión la he desarrollado después de muchos días y de muchas horas montando con el ABS. De entrada, ya os dije que me parecía rarísimo cómo se alargaba, cómo de imprecisa llegaba a ser la frenada llevada al extremo en entornos complicados, pero me he adaptado a él y ahora reconozco que el sistema aporta más que quita. En general, creo que para un amplio espectro de usuarios puede ser adecuado. Está claro que del extremo de la nieve, del barro, de la situación de adherencia, digamos, mínima, en el que el ABS complica la frenada más que resolverla, aunque también en ese terreno habría que ver cómo nos adentramos y con qué nivel técnico para salir airosos de esas circunstancias. De ese extremo de poca adherencia al de máxima adherencia de tierra en perfecto estado, en el que el ABS prácticamente ni interviene ni nos enteramos que lo llevamos, sobre todo si vamos con el modo trail activado, el que por supuesto recomiendo por defecto para cualquier usuario de e-bike montaña, sin lugar a dudas. El otro casi podían sacarlo del display. Pero, ¿qué ocurre con todos esos entornos por los que transitamos, sobre todo en la Sierra de Madrid, en el que hay piedras, raíces, escalones, zonas en las que la rueda delantera se ha levantado, va por el aire un momento y luego engancha y frena? ¿Qué ocurre? Ahí es donde realmente he tenido que hacerme a mi combinación personal
adicional de lo que yo aporto más el ABS. Insisto, creo que al final hay que compenetrarse con él. La bicicleta es un vehículo muy ligero en el que por sí mismo pesa 20-25 kilos más lo que sume el piloto. En una moto de trail, que suelen ser más pesadas, rondan los 150-250 kilos, o un coche, que evidentemente ya todos pasan de la tonelada, el ABS va a actuar por sí solo y el humano solo tiene que apretar una palanca. Pero aquí el peso, el reparto, lo que nosotros hagamos encima de la bici va a influir muchísimo, con lo cual hay que tener en cuenta que va a depender también de cómo lo modulemos nosotros. No podemos frenar a tope, no va a ser al final un elemento de frenada de emergencia, va a ser un apoyo más, una asistencia más en la que con un nivel medio normal podemos sacarle mucho partido. Para los más expertos, pues sí, realmente creo que no lo van a necesitar nunca, salvo que este sistema que acaba de salir, que lleva un año vendiéndose y que posiblemente traiga mejoras, que yo creo que van a ir en el tema de la modulación y del software, quizás veamos en un futuro un ABS con un modo, o se añada un modo en el menú en el que sea un off-road extreme y en el que realmente permita que la rueda se bloquee, que vaya bloqueada y que de ese bloqueo la suelte y vuelva a bloquearse. O sea, que al final eso es lo que hacemos nosotros como usuarios. Toda la vida hemos ido sin ABS y no nos estamos cayendo ni nos estamos saliendo del camino porque no sepamos frenar o modular esa frenada. Insisto, creo que en el caso de la bicicleta tiene mucho que ver por la diferencia de peso del vehículo, que no pesa nada, al piloto, que pesa e interviene e interfiere y actúa mucho sobre cómo vamos colocados, sobre cómo va ese reparto de pesos, de masas entre la parte delantera y la parte trasera. También influye la bici. En el caso de esta Mondraker con Forward, que es una bici que se conduce muy de delante, que ya de por sí carga peso y carga presión y precisión en la parte delantera, hace que el ABS funcione mejor. Quizás no en vano Bosch haya elegido esta bici como una unidad de test. No lo sé, lo desconozco, pero desde luego a mí me ha venido muy bien. A diferencia de esta Bulls, que sería una bici muy recogida de rally, muy cortita, de carbono, con muy poquito recorrido, con unas ruedas, digamos, más light, en la que la intervención del ABS aquí ha sido un poquito más intrusiva, en ese sentido en el que había que modular más o estar más pendiente de la frenada. Es verdad que aquí habría habido más bloqueos, más, digamos, más movimientos de la bici, más descontroles de los que luego controlamos con nuestra técnica, y aquí de por sí, con la propia estabilidad de la bici, el ABS ha intervenido menos. De hecho, insisto, mi prueba y mi conclusión es que después de 2 meses con los dos sistemas de frenos ABS, he pasado de casi desdeñarlo y descartarlo a planteármelo seriamente con una opción para más usuarios de los que en un principio podría considerar. El sistema de frenos Bosch ABS cuenta con un inclinómetro que va totalmente tarado y va ajustado de forma totalmente distinta a las modalidades urbanas. En la bici urbana, bueno, se da por hecho que la bici va a ir siempre plana, que va a haber alguna cuesta, pero que no vamos a bajar escaleras, ni nos vamos a tirar por terraplenes, ni vamos a hacer locuras como si hacemos con las mountain bike. Y aquí el sistema sí entiende y sabe, en base a los distintos sensores, los captadores de los discos sónicos, de los triados de los discos, tanto de la rueda delantera como la trasera, como del sensor, el inclinómetro que lleva la propia placa base. Y aquí sí la bici sabe de alguna forma determinar si la bici va inclinada por el desnivel natural del terreno por el que vamos transitando, y no es que vayamos a volcar y por consecuencia nos alargue más todavía la frenada o nos quite presión. Recordar que el sistema de frenos Bosch ABS evita que Juan Ochoa pueda hacer sus clásicos invertidos. Sí, ya no me salen, salvo que sea muy poquita velocidad, porque a menos de 2-3 km por hora el ABS todavía no conecta, necesita un poquito de inercia para actuar. Pero esos invertidos que me encanta hacer, con el ABS los pierdo, tengo que desconectarlo. Y fijaros, haciendo la prueba y la tontería de grabar un contenido corto sobre esto, pues me caí. Sí, salí por las orejas, cosa que no me había pasado nunca haciendo un invertido. Se me clavó la cubierta con baja presión y salí volando. Bueno, me ha venido muy bien la escena para abrir este vídeo y para terminarlo. Precisamente en ese sendero donde me caí, en ese terreno que era, no se aprecia en el vídeo, pero tenía un poquito de desnivel de esta media ladera y con un buen tacto y una buena adherencia, pues precisamente en esas zonas en las que frenamos, en las que la rueda nos desaparece, se nos mete por ladera abajo cuando estamos frenando, ahí es donde he notado que el sistema de frenos ABS casi me supera. No sé si sería capaz de frenar mejor o me atrevería a frenar con la misma intensidad en esa circunstancia, con o sin ABS. Entonces sí, hay determinados terrenos y zonas, no solo en asfalto, que por supuesto va muy bien, o en tierra compacta en perfecto estado, en esa media ladera, en ese comportamiento en media ladera, es sorprendente poder frenar y ver que no se te acaba yendo la bici, que no te desaparece de adelante y acabas tú apoyado en la ladera. Así que sí, tiene sus ventajas. Al final es como todo y depende de lo que uno necesite, pero es muy importante que si estáis considerando una futura e-bike que pueda venir equipada con ABS, que es un sistema que Bosch ha desarrollado como gran industria que es Bosch para quedarse y para seguir desarrollándola, es algo que seguramente vaya a formar parte del futuro de algunas e-mountain bike. Y desde ese primer paso, de esas primeras frenadas en las que no me acababa de convencer para nada y que se alargaba la frenada y que no era nada racional, por decirlo de algún modo, dentro del uso racional que nosotros hacemos del
la frenada sin ABS, ahora sí que tengo que decir que creo que tiene sentido para bastantes usuarios, más de los que pensaba. En cualquier caso, sí es algo que recomiendo que probéis y que probéis en campo y que lo probéis bien, porque os puede cambiar la perspectiva, ¿eh? Y al final puede ser algo que aporte más que perjudique. Como conclusión y mi hipótesis después de estos 2 meses probando los dos sistemas Tektro y Magura, bueno, por supuesto, como usuario de bici de montaña me quedo con los ojos cerrados con Magura. No quiere decir que el Tektro vaya mal para nada, lo que pasa es que está claramente enfocado a una versión más ligera, más de rally, y en mi caso particular lo mío es más el enduro. Es lógico que la potencia, el tacto, el tamaño de la maneta, la dosificación de Magura me guste más, sí, no lo voy a negar. Pero más allá de eso, vamos a hacer una reflexión final en la que, insisto, hemos ido de menos a más, hemos ido de entrada a casi descartarlo Juanma y yo, como diciendo que bueno, que esto es una cosa rara y demasiado intrusiva, que nos molesta y que no nos aporta nada, a poder bajar detrás de Juanma con una bici con menos recorrido, Juanma con una bici no eléctrica y yo poder ir detrás unos metros, muy poquitos, porque Juanma siempre se me escapa, vaya con la bici que vaya, pero cuando vas detrás de alguien sí que vas a tope, no vas pensando en que no se te bloquee la rueda, vas para que cogerle, para que no se te escape y recortar cualquier distancia en una apurada de frenada en plena recta. Pues incluso en ese escenario, ya digamos descerebrado y desconectado del ABS, os puedo decir que no me ha molestado tanto como habría pensado. O sea que realmente, y haciendo una reflexión un poquito más profunda y más a conciencia de estos 2 meses de uso, creo que el sistema va a aportar mejoras, es adecuado y puede ser recomendable para más usuarios de los que en un principio habría pensado o considerado. Creo también que como software que es y como digamos como desarrollo que puede llegar, puede haber un modo todavía más extremo, un off-road extreme, en el que deje bloquear la rueda de entrada, que se bloquee más y que luego entre al final. De esa forma creo que incluso podríamos llegar a frenar teniendo un sistema de frenos ABS en el que solo en determinadas circunstancias muy extremas actuara. No sé si llegará, pero yo personalmente considero que debería ir por ahí la evolución de Bosch en este sistema. De entrada, para lo que ya tenemos y lo que ya conocemos, en España hay muy poquitas bicis de montaña con ABS. Casi es una anécdota. Esto es más un contenido a futuro, a reflexión, y a que quizás vuestra próxima e-bike de aquí a X meses pueda venir equipada con un sistema de frenos Bosch ABS. Si es así, tener en cuenta que no vais a hacer una mala compra y que la inversión o el sobreprecio, para según qué nivel tengáis, pueda estar más que justificado. Hasta la próxima, bicimaniacos. Juanma Montero. Ya sabéis para lo que sirve el ABS. Ahí viene, 25 por hora, frena en la marca y se para. Perfecto. Bueno, no has frenado mal, ¿eh?